Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Hoy continuamos con nuestra lección divina. O sea, estamos aprendiendo sobre la lección divina y de todo lo que esto implica, de todo esto lo que es para nosotros, bueno, pues la palabra de Dios como el instrumento más importante para poder conocer a Dios y sobre todo lo que esto implica en la vida del cristiano, en la vida de un buen católico que quiere hacer y realizar una experiencia de vida, una experiencia de amor. Así es que esto es importante para que nosotros podamos trabajar y podamos ser esos hombres, mujeres, ¿cómo se llama? Que sean capaces de escuchar la palabra de Dios, dejarse transformar por Él y vivir esa experiencia. La lección divina no es más que la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para transformarnos. No, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Tenemos 6 elementos fundamentales o pasos. Primer paso es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra. Luego sigue meditación de la palabra, oración con la palabra, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. Dentro de esta invocación tenemos ¿cómo se llama? Este planteamiento, que es dejar actuar a Dios en nuestra vida, que Él sea el Espíritu Santo quien tome la dirección de nuestra vida. Y para eso también tenemos pues lo que es los pasos o los momentos importantes, los requisitos, la actitud, lo que ustedes quieran, como que ustedes quieran llamar, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. El primero es fe y apertura al Espíritu Santo. Segundo es pureza de corazón. Tercero es desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Comunión con la iglesia. Esos son los pasos que tenemos. Estamos ahorita en el cuarto, ya hemos visto fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. Y nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica para ir leyendo todos estos elementos de la oración cristiana. Estábamos en la primera sección. En la primera sección vimos la oración en la vida cristiana, capítulo primero, la revelación de la oración, llamada universal a la oración. Luego nos fuimos al capítulo 2, que es el de, ahorita les digo porque se me movió todo esto. Capítulo 2 del Catecismo es la tradición en la oración. Y luego ya estamos en el capítulo 3, que es en el que empezamos la vida de oración. Dentro de la vida de oración hemos visto las expresiones de la oración, oración vocal, la meditación y la contemplación. Y empezábamos con el combate en la oración, artículo 2, combate en la oración. Vimos el 2725 y 26 y vamos a ver el 2727 para poder hacer pues esta lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a leer, repasando nada más el 25 y 26. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. ¿Por qué es un don de la gracia? Porque la gracia es todo lo que Dios nos da para poder vivir de acuerdo a su divina voluntad, de acuerdo a lo que Él nos plantea, de acuerdo a lo que es esta necesidad
de todo lo que estamos descubriendo de esta gracia. La gracia es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros para poder hacer la divina voluntad, para poder estar experimentando todo lo que esto implica en nuestra vida, que es la vida de oración en la unión con la divina voluntad. La gracia es esa fuerza que Dios da a sus hijos, la llamamos la gracia santificante, que va a ser pues el elemento por el cual nosotros debemos de luchar y no perder, porque si no, pues obviamente terminaríamos en esa confusión que desgraciadamente muchos no saben ni qué hacer ni cómo hacerlo y terminamos en esa confusión. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un don, es el auxilio gratuito, sobrenatural que Dios da y precisamente para que podamos responder a su llamada. Dios nos da la gracia para poder responder a la vida de santidad. Obviamente tiene que haber por nuestra parte pues una disposición, un deseo, un cuidado de la gracia para no perderla, ¿sí? Él nos prepara a través de la gracia para ser integrados a su plan como hijos suyos mediante el bautizo, ser soldados suyos mediante la confirmación y alimentarnos a través de su cuerpo y de su sangre. Y algo bien hermoso, nos hace participar de su misma naturaleza. O sea, nos hace participar de esta herencia que es la vida eterna. Por eso podríamos decirlo de manera muy sencilla, es la acción de Dios acercándose a nosotros. Esa sería la acción de la gracia, ¿sí? La gracia santificante. Esta gracia santificante es inherente a nuestra alma, nosotros la necesitamos y es algo que Dios nos da y que nosotros debemos de cuidar, pero desgraciadamente por el pecado, por la concupiscencia de la carne, descuidamos todo esto y entonces cuando vives en la gracia tienes mayor deseo es como adictivo, pero en el buen sentido. Entre más estás con Dios, más quieres estar con Dios. Pero el problema es que si te acostumbras a estar en pecado, quieres más pecado. Entonces, esta es la condición del ser humano y es precisamente, ¿qué es lo que hace la gracia en nosotros? La gracia santificante. Primero, nos hace capaces de creer en Dios. Segundo, y obviamente, nos hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo, ¿sí? Mediante lo que conocemos como las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Son las virtudes teologales. Segundo, concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, que se acuerdan, la primera es invocación al Espíritu Santo, y si recuerdan los pasos, uno de ellos es pureza, confesión. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda mover. Es como querer mover un carro, pero con freno de mano puesto. No, pues no funciona, por más que tú quieras empujarlo, no vas a poder mover. Entonces, la gracia nos permite ser guiados o movidos por la acción del Espíritu Santo mediante sus 7 dones, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que ya conocemos: ciencia, conocimiento, entendimiento. Ahí se los dejo de tarea, ¿sí? Sí, está bien. Y tercero, nos permite crecer en el bien. Nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Sí, obviamente esto es para todos nosotros, irlo entendiendo va a ser muy, muy importante. Esto solamente es por lo que dice, ¿no? La oración es un don de la gracia. Entonces, la gracia es todo lo que Dios dispone para que nosotros nos salvemos. Y la oración forma parte de este don maravilloso de la gracia. Y es importante que cada uno de ustedes entienda qué es la gracia. Hay un documento de la Redemptoris Mater
que es un documento sobre precisamente que habla en parte del número 8 al 11 sobre de esta explicación de la gracia, que es hermoso. A ver si después se dan tiempo de leerlo o después a ver si lo leemos nosotros, pero sí es fundamental, ¿sí? ¿Cómo actúa la gracia en nosotros? Bueno, la gracia de Dios va a actuar de nosotros de diferentes maneras. Nos actúa en forma moral, en forma física, ¿sí? Moral en cuanto a nuestra forma de actuar y físicamente, porque a través de la gracia mucha gente se sana o tiene resistencia a ciertas circunstancias que normalmente uno no tendría, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Nos hace desear y querer el sumo bien. ¿A qué le suena esto? Amar. Amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada. Entonces, una parte de la gracia es precisamente el don de la oración, para tener hambre de Dios y poder vivir en esa comunión, en esa relación, ¿sí? Y obviamente en la gracia va a ayudarnos en nuestra libertad, en nuestro consentimiento, en nuestro libre albedrío, para que nosotros tengamos esos actos de amor, de obediencia, de entrega a Dios. Ahí es donde mucha gente, por no estar en gracia, actúan las cosas de Dios, pero no lo hacen desde la gracia, lo hacen así como que, lo tengo que hacer, tengo que ir a misa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no hay esa conciencia del amor. Bueno, eso es nada más para explicar un poquito sobre la gracia. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo, era lo que hablábamos, ¿no? La oración siempre es un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Y el combate contra quién es? Contra nosotros mismos y contra Satanás. Y decíamos precisamente, la gracia nos ayuda. Por eso es importante que la gracia, procurar siempre estar en gracia. Si hay pecado mortal, es peligroso, es acostumbrarte a estar en ese pecado, es necesario buscar siempre la confesión. Y el tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El que ora podrá actuar en nombre de Cristo. El que no ora actuará diciendo que es en nombre de Cristo, pero más bien va a ser a título personal. O sea, lo hago porque me gusta, porque me hace sentir bien, o lo hago porque voy a tener una recompensa, que fue lo que se trató el domingo, ¿no? Las recompensas que tenemos con las personas, con las cosas, con los lugares, pues obviamente es lo que busco. Y no es malo buscar esa recompensa o tener esa recompensa, lo malo es cuando se vuelve lo más importante y no la recompensa que Dios tiene para nosotros. Por eso, el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a necesitar y va a desear estar en oración para poder escuchar. Porque ¿cómo voy a poder buscar hacer la voluntad de Dios si no la escucho? ¿Y cómo la voy a escuchar si no oro, si no la busco? El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Esto, pues obviamente lo vamos a ir viendo después. Déjeme checo un elemento que va a ser muy interesante sobre el combate espiritual, ¿sí? Y nos manda 2 Timoteo 4. Es un elemento para que recordemos nada más la importancia de estar siempre preparados para el combate. Dice,
canijo, está mal. Segunda Timoteo era. A ver, ahorita les digo. Segunda Timoteo, confrontar Segunda Timoteo capítulo 4. Con razón, es todo el capítulo 4. Ya decía yo. Dice, fíjate, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Fíjense, esto es bien interesante. Ahorita hay un sacerdote en España que lo van a meter a la cárcel por haber dado una prédica diciendo que la homosexualidad es pecado. Y ahorita hay una serie de personas que están juntando firmas para que no lo metan a la cárcel. Porque en España ya es todo de lobby gay. Todo. Escuelas, gobierno, y ahorita quieren a la iglesia también. Entonces, vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña la perfección de tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He compartido en la noble competición, en combate, he llegado a la meta en la carrera y he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia de aquel día que me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor, su manifestación. ¿Qué significa? Un combate. Este es el combate espiritual que nosotros tenemos que estar preparados porque se va a dar. Muy bien, número 2726. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, es una cuestión mental que te ayuda así y con que tú estés haciendo oración, pero no la oración como búsqueda de Dios, sino como una oración para tranquilizarte, ¿no? Tú haces oración, es bueno para la salud, te va a ayudar, pero no es la búsqueda de la voluntad de Dios. Y es donde se meten, por ejemplo, el Reiki o el yoga y todas estas corrientes medio raras que pues aparentemente te llevan a una forma, entre comillas, de oración, pero lo que hacen es para que tu mente esté sana. Es una operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tiene que hacer. No tiene tiempo. No, es que me es difícil, es que yo estoy muy atareado, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para la otro. Y ahí es donde desgraciadamente nos damos cuenta que no sabemos orar, no sabemos estar en esa vida de oración. Y porque creemos que debemos nosotros hacer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues deberíamos nosotros de hacer algo trascendente, que es precisamente tener tiempo para nuestra vida de oración, tener tiempo para estar en la gracia de Dios y buscar precisamente lo que va a hacer para cada uno de nosotros, pues ese tiempo que debo de darme en cada momento del día para poder hacer lo correcto. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Por eso la gracia, por eso dejarnos guiar por el Espíritu. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos visto en el programa anterior. Vámonos al 2727. Dice así:
También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego, la oración es inútil, pues es improductiva. El sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. Y he aquí que la oración es amor a la belleza absoluta, la filocalia, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Y por reacción contra el activismo, se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia, ni divorciarse de la vida. Estamos viendo las objeciones a la oración. Número 2727. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, también tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo, o sea, la forma de ver las cosas de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la concepción, a la idea, a la meta, a la forma de entender la vida, el mundo, el cosmos, incluso al mismo Dios se le entiende o se le quiere ver de diferentes maneras. Es donde hay gente que ve a Dios como, Dios me tiene que cuidar. O sea, ¿para qué Dios, o por qué Dios permite esto? O sea, yo no sé por qué permite esto Dios, como si Dios fuera un bodyguard que va a evitar que te pasen cosas. Y no, realmente no funciona así. Ok, entonces dice, también tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Ayer o antier, no me acuerdo con quién platicaba, sobre, por ejemplo, la formación de los hijos. En la formación de los hijos hay que primero formarles en criterios concretos, específicos, claros, de los principios universales que nosotros como cristianos creemos. Para que cuando se enfrenten a todas esas mentalidades, tener una estructura mental, una base sólida y decir, ok, no estoy de acuerdo, te respeto, pero no estoy de acuerdo. El problema es cuando la formación de la mentalidad de los jóvenes, de los niños, ya va mezclada con ideas equivocadas, entonces no tienen una solidez, y esta solidez los hace, no, pues es que yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor de aquello, no tienen una solidez, porque no los formamos en criterios cristianos, universales. Simplemente terminamos en acciones que no son las mejores. Muy bien. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Ok, dice, por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia, que es este pensamiento que surge a partir del pensamiento científico con todos los descubrimientos y avances de la ciencia. Empezó a decir, la religión es para ignorantes, es el opio del pueblo, ¿no? Es algo que no sirve, porque ya lo que antes creía la religión, que el hombre era el centro del universo, la tierra el centro, ya sabemos que no es así, y antiguamente que si el sol era un dios, que si la luna era un dios, y entonces se da uno cuenta que no es así, no es una realidad en donde no estemos conscientes, ¿no? Pero se han cerrado, entonces la ciencia y la razón es lo único, la ciencia y la razón es lo único que puede ser verdad. Todo lo demás, religión y todo eso, pues no es verdad, no funciona así, no es algo que funcione de esa manera. Por eso es un tipo de mentalidad. Incluso sobre esto hay una encíclica del Papa, creo que es Benedicto, Fe y Razón, que habla precisamente el matrimonio, la unión que hay entre la fe y la razón. Este tipo de mentalidades divorcia la fe, la ciencia de la fe. O sea, el razonamiento, el entendimiento no puede estar
está divorciado de la fe. Y no, la ciencia tiene un límite y nos ayuda a entender muchos fenómenos que no conocemos. Y lo que va con la fe, pues está muchas veces cimentado en la razón, en la ciencia, pero hay cosas que la ciencia nunca podrá alcanzar. Esto es un tipo de mentalidad, ¿sí? Dice, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Dice, y lo correcto sería, ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. O sea, parte de la oración es un misterio. No es algo que pueda ser así como que muy fácil de entender. Y ahí es donde, pues, es interesante entenderlo para poderlo realizar. Muy bien. Otro tipo de mentalidad. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. O sea, no pierdas el tiempo. ¿Para qué te pones a tanto rezar? No seas tonto, no seas tonta. Tienes que ser productivo, tienes que ser productiva. Lo importante aquí es que sepas hacer algo, que sepas realizar algo. Todo lo que tú estás haciendo, perdiendo el tiempo, orando, no funciona. No es algo que sea saludable. Y es precisamente esta mentalidad que lleva a las personas a perderse en todos estos aspectos de practicidad. Y si no es práctico, pues no funciona, ¿no? Si no es algo que valga la pena, pues no funciona. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que necesitamos poner cartas en el asunto. No es siempre una cuestión necesaria en lo que es lo práctico, sino en la vida de oración. Entonces la oración es inútil porque es improductiva. ¿Qué produce? Algo concreto que te dé la oración que se vea? Pues obviamente no es al menos como si tú estuvieras trabajando o estuvieras haciendo tarea o te estuvieras dedicando a cuidar tu cuerpo haciendo ejercicio. Eso se nota. Pero en la oración, ¿en qué se refleja? No es algo que se pueda notar aparentemente, pero se refiere a una fortaleza espiritual, a una paz y a una búsqueda de la voluntad de Dios. Y es precisamente el fruto de la oración, pero aparentemente no es productivo. Este es un tipo de mentalidad. Otro, el sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. A ver, sensualismo, ¿a qué se refiere el sensual? A todo lo sensitivo, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, las cuestiones sensuales, incluso también las cuestiones eróticas o de placer, ¿sí? Y el confort. O sea, aquí lo importante, eso se llama hedonismo, el hedonismo con H. El hedonismo, ¿sí? ¿Y por qué? Aquí lo importante es que tú te sientas bien. El placer, el sentirte bien, no importa aquí otra cosa más que el placer por el placer, que es satisfacer tus sentidos, que es a lo que estamos, ¿no? Si tú, es curioso, en España, ahorita, ya no es solamente el LGB, el LGBT, ahora es LGBTQQ y quién sabe, son muchísimas letras, transexuales, heterosexuales, asexuales, pansexuales y el K es hasta sadomasoquismo y todo esto, ¿no? Hay personas que se sienten, un hombre que se siente que es una niña de 6 años y no le puedes decir que no. Y una mujer que se siente gato y no le puedes decir que no porque estás atacando sus derechos. O sea, precisamente es el deseo, es que esto yo quiero. Imagínate que una niña como esta niña preciosa que tengo aquí enfrente, ¿cuántos años tiene? ¿5? 4 años. Que la dejáramos hacer lo que ella quiera. No, pues es que yo tengo ahorita de esto, yo quiero aquello. Pues, ¿qué va a pasar con esa criatura? Va a ser un monstruo que nadie va a aguantar, ni ella misma se va a aguantar. Ahora imagínate un adulto que, pues es que yo siento esto, yo quiero esto, que es precisamente un tipo de mentalidad.
que precisamente se opone o es una objeción para la oración. No, no es que con la oración tú tienes que sentir, tú tienes que experimentar, y esto es la libertad que tú tienes. Por eso dice, entonces, el sensualismo, el confort, adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. Y he aquí que la oración es amor a la belleza absoluta, filocalia, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. O sea, la verdadera oración es el que te lleva a amar a Dios. Y el acto de unión más perfecta en la oración, ¿cuál es? La unión con la divina voluntad. ¿Se acuerdan de los 8 pasos de la oración que hemos dicho? Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo trabajo en la obra de Dios y yo me uno en la divina voluntad, que serían los 8 pasos de la divina voluntad. Muy bien, y por eso dice que la oración es amor a la belleza absoluta, la filocalia. Sí, hasta hay un libro así, no sé si ya, una vez hablamos de este libro de la filocalia y el peregrino ruso, que es la oración del corazón, ¿se acuerdan? Dios mío, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Dice, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Otro tipo de mentalidad. Dice, y por reacción contra el activismo se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. ¿Sabes qué? Date un escape, date un escape. Ve a un centro de oración para que te des un escape de este mundo. Y solamente lo utilizamos como escape y no como una forma de vida. Y no funciona así. Hay gente que hace oración para escaparse de este mundo. Dice, pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia, ni divorciarse de la vida. Una oración que no te aterrice en tu realidad, que no te ayude a entender tu realidad. Entender no quiere decir que sabes lo que está pasando, sino que esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que tengo que enfrentar. O sea, esta es la realidad de mi vida y eso es lo que tengo que hacer, no puedo hacer otra cosa. La oración me lleva a aceptarlo, me lleva a enfrentarlo y me lleva a combatirlo. Debo de combatirlo. Ok, esto sería el 2727. Vamos al 2728. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración. Desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. Decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad. Herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Alergia a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Entonces, cuando uno va a empezar algo, por ejemplo, en mi carrera, nos decían los maestros, miren, se van a enfrentar a esto, se van a enfrentar a esto. No sé si en las carreras de ustedes los maestros los iban preparando. Mira, te vas a encontrar con eso, te vas a encontrar con aquello, y que esto, que aquello, que lo otro. Ahora tengo una jovencita que acaba de terminar el internado. Y estábamos platicando precisamente de esa situación de a lo que se va a enfrentar, ¿no? Tener cuidado de las malprácticas, las demandas, pero también tener cuidado de no cometer las iatrogenias, o sea, los errores médicos, que los médicos son los únicos que entierran sus errores, ¿sí? Porque ¿quién se va a enterar? Y bueno, entonces, en la oración, el que va a estar haciendo oración tiene que tener al menos una idea de lo que se va a enfrentar. Y si no tiene esta idea, pues obviamente se va a desesperar y va a tirar la toalla. Por eso dice, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí es precisamente
Esos fracasos son los que todos hemos experimentado, al menos los que queremos hacer oración, los que pretendemos hacer oración y estamos tratando de llevar una vida de oración, y todos hemos enfrentado eso. Si no has enfrentado alguno de estos, probablemente no estás haciendo oración, te estás engañando. Dice, ¿cuáles son los fracasos entre comillas? Desaliento ante la sequedad. Padre, es que no siento nada. Por más que quiero, por más que lo intento, no siento nada. No tengo así como que esas ganas, no tengo como que ese deseo, no tengo como que esa fuerza. Me siento incapaz. No sé qué pasa, Padre. Pero hay varios místicos lo han referido como que un desierto. El desierto en la oración, la incapacidad de poder escuchar, de poder realizar todo lo que el Señor nos invita, ¿no? Y es precisamente el problema que yo veo en este tipo de acciones son cuando las personas creen que la oración es algo sensible, sentimientos, emociones, y cuando ya no tienes esas emociones, no, pues es que estoy pasando por sequedad. No, tienes que saber que tu oración forzosamente pasará por esas etapas. ¿Qué quiere decir? Que tienes que seguir caminando, tienes que seguir orando, tienes que seguir realizando estas acciones para que nosotros podamos realizar pues esta oración. No podemos quedarnos solamente en ese fracaso porque es normal, no estás fracasando, entiéndelo, es normal que no sientas nada, es la sequedad. Segundo, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. Acuérdense el joven rico, el que se le acerca, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, pues, cumple los mandamientos. Pues ya lo hice. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y sígueme. Dalo a los pobres. Me llama mi mamá, ahorita vengo, me llama mi mamá. Y él se fue triste porque tenía muchos. Y aquí, a lo mejor dice, bueno, yo no tengo ese problema, ni casa tengo. Así como que, no, pero los bienes no solamente son materiales, son también las personas, en donde a veces no somos capaces de dejar personas o relaciones o cosas o trabajos o puestos. ¿Por qué? Porque es algo de lo cual yo no quiero soltar. Para mí es muy importante. Por eso es pues como que fracaso. No, es que yo no puedo. O sea, ¿para qué sigo si no puedo soltar esto? No, es un fracaso, pero no quiere decir que debas de dejar de hacerlo. Tienes que seguir haciéndolo. Es parte de la oración, ¿sí? Entonces, tristeza. A pesar de que te das cuenta de que sigues con la misma situación, no puedes soltarla, es algo que tú tienes que mantenerte. No estás fracasando, estás luchando. Tercero, decepción por no ser escuchado según nuestra propia voluntad. Eso yo creo que es la más frecuente. Es que le pedí a Dios y no me escuchó. ¿De qué sirve orar? No, es que no. Ya le he pedido tanto a Dios y no me escucha. Pero bueno, vemos que no es tanto que Dios no te escuche, sino que tú estás encaprichado. O sea, es un berrinche que tú tienes. Pero es que le estoy pidiendo algo bueno. Pues sí, pero si no se te da es por algo. Esta niña que tenemos aquí de 4 años, le está pidiendo a su mamá una nieve. Y pues es algo bueno, pero la niña está enferma. Y la niña no entiende que está enferma, ¿sí? O le pide un chocolate y trae diarrea. No, pues, o sea, el Señor sabe lo que es mejor para nuestra alma. Y a veces sí nos lo da, pero no nos lo da inmediatamente. Ahí es donde entra la confianza, entra la fe. Pero la oración puede ser esa decepción, esa frustración, porque no se me escucha, porque no se me da lo que quiero. Mamá, es que yo lo quiero. Ya te dije que no. Y hacen el berrinche, se tiran al piso, y a veces una buena nalgadota
O simplemente ignorarlos. Estuve berrinche, ándale. Pero no se va a hacer. Luego, herida de nuestro orgullo, que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Alergia a la gratuidad de la oración. ¿Sí? O sea, nosotros somos soberbios y nos sentimos indignos. No, es que yo no me voy a acercar a Dios porque soy de lo peor. ¿Eso es soberbia? O sea, nos sentimos somos tan, o sea, parece una incoherencia, ¿no? Pero soy tan gran pecador que no me puedo acercar a Dios. No voy a orar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a orar? Es un combate. Claro que uno se siente cucaracha, se siente malo y acabo de pecar o hice esto, o es el pecado habitual que estoy cometiendo. ¿Cómo me voy a acercar? Precisamente, te vas a acercar a Dios porque sabes que estás luchando. Y yo lo veo mucho con la gente de que, no, pues es que están los mismos pecados, ¿para qué me confieso? No me interesa que sean los mismos, confiésate. Pero siempre y cuando estés luchando, no que bueno, al rato me confieso, lo hago ahorita y luego me confieso. No, es porque realmente estás luchando y es no caer en eso. Y una de las cosas más interesantes dentro de la lucha, que es precisamente, dice, alergia a la gratuidad de la oración. ¿Sí? No, pues es que como que no hay una, ¿cómo decirles? Una recompensa práctica. Oye, pues estoy en oración, ¿qué me voy a ganar? ¿Sí? No, pues si es gratis la oración, pues a mí no me conviene, yo quiero algo, ¿no? Esa alergia a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quiere vencer estos obstáculos. Con esto terminaríamos las objeciones de la oración. Vimos 2726, 27 y 28, 2728. Dios mediante veremos el número 2 romano, necesidad de una humilde vigilancia. Frente a las dificultades de la oración, 2729, veremos el siguiente programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama.